Muy bien, pues buenas tardes, bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar justamente de cómo poner límites a nuestros hijos, hablaremos también de sobreprotección y cómo manejar esas reglas y esos límites con los niños que tienen alguna pérdida auditiva. Al final va a haber un tiempo para preguntas y respuestas, así que les pido que se esperen al final para emitir cualquier comentario o pregunta, porque probablemente a lo largo de la plática se vayan resolviendo algunas de las dudas que puedan surgirles. Primero les voy a hablar de algunos errores comunes que cometemos los papás en la crianza de nuestros hijos. Es común que busquemos ser como los padres perfectos. Sin embargo, no existen los papás perfectos, ni la supermamá, ni la mamá perfecta. Y generalmente nosotros somos los jueces más duros con nosotros mismos. Somos los que más nos criticamos, nos devaluamos de los errores que cometemos como padres. Y está permitido cometer errores, pero lo importante es poder aprender de esos errores, aprender y modificar, cambiar lo que hicimos mal o cambiar con lo que nos equivocamos y de ahí modificar y hacer las cosas diferentes. Otra cosa que sucede con frecuencia es que cuando se tiene un hijo con alguna discapacidad, con algún problema físico, con alguna pérdida auditiva, es frecuente que exista sentimiento de culpa en los padres. Y el problema es que si ese sentimiento de culpa no se trabaja y no se maneja, pues nos lleva a ser sobreprotectores, a ser permisivos, a consentir de más a los hijos y por lo tanto, pues sí, cometer más errores por ese sentimiento de culpa que nos lleva a sobreproteger. También algo que pasa es que con frecuencia los papás de algún niño con hipoacusia o con pérdida auditiva se avergüenzan y por lo tanto, pues también los hijos, también los niños se avergüenzan de esa hipoacusia. Sin embargo, no es algo de que debe dar pena, para nada. Y tampoco el tener hipoacusia o pérdida auditiva va a evitar ciertas conductas de los niños. Cuando yo estudiaba psicología, trabajé un tiempo con niños quemados y tenía un profesor que nos decía, lo quemado no les quita lo canijo. Y ciertamente un problema físico, una pérdida auditiva o cualquier discapacidad, pues no quita y no evita que los niños puedan tener ciertas conductas que se vuelvan medio tiranos o medio canijos o berrinchudos, ¿no? Entonces, no por esa pérdida auditiva hay que consentirlos más, hay que sobreprotegerlos, hay que permitirles más cosas o no ponerles límites. Ese es un error. Necesitan reglas y límites como cualquier niña y niño. Otro error muy frecuente es justamente la sobreprotección, que más adelante vamos a ver y hablar con más amplitud de la sobreprotección. Otra cosa que suele ocurrir es tratar de evitarles problemas a los niños. Sin embargo, a lo largo de la vida nos enfrentamos siempre con diferentes problemas, con dificultades, con situaciones que no son agradables. Es parte de la vida. No podemos evitar los problemas, los conflictos, las dificultades o lo desagradable, porque es parte de la vida misma. Entonces, lo importante no es tratar de evitarles esos problemas y meterlos en alguna burbuja, como la imagen que pueden ver ahí, sino lo importante es que ellos puedan aprender a enfrentar esos problemas, a manejarlos, a solucionarlos y no evitarlos como si nada les pasara y vivieran en esa burbuja, porque así no va a suceder en la vida real. Otro error muy frecuente es que cuando existe falta de límites y falta de reglas hacia los hijos, o que esas reglas o límites no sean firmes y no sean constantes, que esto también lo vamos a ampliar mucho a lo largo de esta plática. Y es importante preguntar, ¿quién lleva el control? ¿Los padres, los hijos, como en la foto o en la imagen de arriba? Últimamente los padres son como hiperblandos, muy permisivos,
Y hay cosas que no es que el niño quiera hacerla o no quiera hacerla. Hay cosas que no son negociables, quiera o no quiera. Como por ejemplo, si pues ya no quiero estudiar, ya no quiero ir a la escuela o quiero tomar alcohol a los 11 años de edad, pues no, hay cosas que no son negociables. Y últimamente, de varios años para acá, los padres se han vuelto así hiperblandos, pues. Y por eso actualmente hay tantos niños, jóvenes, adolescentes con poca tolerancia a la frustración, muy demandantes, que con cualquier cosa sencilla se enojan, que aguantan muy poco tiempo en un trabajo y se aburren o se cansan porque o alguna cosa no le pareció y no tienen esa constancia. Entonces, les digo, y si sumamos algún problema físico o una pérdida auditiva o una hipoacusia que genera culpa y entonces hace que el padre sea más hiperblando, más permisivo, pues todo se complica más. Y finalmente, les digo, hay cosas que no es que el niño quiera o no quiera hacerlas, es parte de la vida y le toca hacerlos, igual que a uno, tenemos nuestras responsabilidades y nos toca hacer ciertas cosas, aunque no siempre sean las más agradables. Y los niños no son los que deben llevar el control justamente de las reglas y de qué se hace o qué no se hace, qué se puede o no se puede, sino justamente los padres. Y ahora me gustaría preguntarles y que ustedes se pregunten a sí mismos para qué sirven los límites y las reglas. Quiero que lo piensen unos segundos. No quiero ahorita que contesten ni empiecen a hablar en los micrófonos porque entonces todo se satura y ya no sigue la plática, se desconecta. Si alguien quiere escribirlo, lo puede escribir en el chat y dejar eso en el chat. Pero más bien la idea de esto es que ustedes unos segundos piensen, bueno, ¿para qué sirven? ¿Para qué son útiles las reglas y los límites en la vida? Y en general, la autoridad es necesaria para que exista organización y para que puedan marcarse pautas a seguir. Las reglas y los límites son justamente a las que se deben ajustar las conductas y las actividades para que un grupo pueda funcionar, para que la gente pueda convivir y relacionarse entre sí. Para eso sirven las reglas y los límites. Todo en la vida tiene reglas. Jugar fútbol, jugar lotería, cualquier juego de mesa, un trabajo, una escuela, en todos lados hay reglas. Y esas reglas sirven justamente para poder convivir, para relacionarnos. Y esos límites para saber hasta dónde puedo hacer cierta cosa, hasta dónde no, hasta dónde puede ser ya incómodo o no es lo correcto y hasta dónde sí. Entonces, las reglas y límites están en todas las cosas y en la vida cotidiana y son esenciales para esa convivencia. Esos límites también son puntos de referencia claros de lo que está permitido y lo prohibido, de qué se vale y qué no se vale, qué se puede y qué no se puede. Y los límites también brindan seguridad a los niños, a la gente en general, pero bueno, a los niños sobre todo. Es decir, por ejemplo, un límite de, pues si es un niño pequeño, no te puedes acercar a la estufa, no te puedes asomar al balcón. Esos son límites, o sea, eso no se vale, eso no lo puedes hacer. Y justamente esos límites lo que hacen es ayudar a la seguridad de los niños. Las reglas y los límites deben ser razonables y deben ser estables. Las reglas y los límites también ayudan a que las personas se hagan más responsables, que asuman las consecuencias de sus actos, de sus conductas. Una persona que sí tiene reglas es más responsable de sus conductas y de lo que hace. También ayudan a disminuir la confusión en los niños, es decir, los niños pueden prever y pueden saber, al tener reglas, pueden saber anticipadamente qué es lo que se espera de ellos, qué es lo que se vale que hagan y qué es lo que no se vale que hagan, qué es lo que está bien y lo que no, qué es lo que sí se permite. Y eso les da claridad justamente de qué se espera de ellos. Ya sé que si hago tal cosa, pues mi mamá se va a enojar o mi papá se va a enojar. O ya sé que si hago tal cosa me van a regañar. Entonces,
En eso ayuda también el que puedan prever y entonces hay menos confusión, saben qué es lo que se espera, qué es lo que deben hacer, saben qué es lo que no deben hacer y va a traer ciertas consecuencias o cierto regaño o cierto enojo. Claro que para eso las reglas, como decíamos, tienen que ser claras y estables. Todo esto lo vamos a ir profundizando un poco más a lo largo de la plática. Vamos a hablar ahora un poquito de sobreprotección. En general, la sobreprotección se puede definir como esa actitud de cuidados excesivos hacia la niña o hacia el niño, al grado de no permitirle desarrollarse y poder conseguir su independencia. Es un exceso de gratificaciones y el considerar que no puede, no exigirle de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a sus capacidades. Y también significa una dificultad para establecer límites, esa sobreprotección. Y aunque no lo crean, la sobreprotección es una forma agresiva de tratar a los hijos. Aunque parezca todo lo contrario, porque es como consentirlo en exceso y así como este hombre grandulón que ven en la foto, ya todo un adulto y le dan de comer, ¿no? Yo ahorita recordé una paciente que tuve de 13 años que le amarraban las agujetas, le lavaban el cabello a los 13 años, le ayudaban a bañarse. Entonces pareciera lo contrario, porque es que lo consiente mucho. No, la sobreprotección es un tipo de agresión. ¿Por qué? Porque el mensaje para el niño es, tú no puedes, como no puedes, yo te lo hago. Y el mensaje es que el niño se siente inútil. Pues sí, yo no puedo, yo no sé, soy un inútil, entonces por eso es que me tienen que hacer las cosas, por eso es que me tienen que resolver las cosas, porque yo no las puedo hacer, porque yo solo no las puedo hacer. Entonces la sobreprotección es justamente algo que impide ese desarrollo, ese crecimiento y esa independencia que seguramente todos los que están escuchando desean para sus hijos. Desean que sean independientes, desean que logren la mayor cantidad de cosas posibles en su vida y vivan a gusto y sean exitosos. Y la sobreprotección implica todo lo contrario, dependencia, no saber qué hacer, no saber resolver situaciones. Entonces, bueno, creo que queda claro qué es esto de la sobreprotección, que son esos cuidados excesivos hacia el niño, porque se cree que él no puede o no se le exige de acuerdo a sus capacidades y a lo que sí puede hacer. Por lo menos dejarlo que pruebe y que intente. Y ahora me gustaría igual que reflexionaran unos segundos, un momento corto, quien quiera escribir en el chat lo que pensó o su respuesta lo puede dejar en el chat. Les digo, ahorita no comentar en micrófono, pero que reflexionen un breve momento cada uno de ustedes cómo manejan la frustración de sus hijos, sus berrinches, su tolerancia, cómo establecen reglas y límites con ellos. ¿Son madres o padres autoritarios? ¿Son hiperblandos, sobreprotectores, muy permisivos? A veces de ambos lados, a veces son muy estrictos y a veces muy permisivos. ¿Cómo lo manejan ustedes, cada uno de ustedes? Porque a veces también hay papás que dicen, bueno, es que yo quiero ser amiga o amigo de mi hijo o de mi hija. Pues sí, pero en realidad son sus papás. Eres su papá o eres su mamá. Puedes tener una relación muy buena y llevarte muy bien con él. Sin embargo, amigos pues tendrán la escuela y papá o mamá solo uno y les toca justamente ir guiando a sus hijos y educando y enseñándoles qué está bien, qué está mal, qué se puede, qué no se puede, guiarlos con esa, digamos, autoridad de padres, irles enseñando esas cosas, irles enseñando a convivir y a relacionarse
para que tengan una vida mejor día a día. Entonces, es muy diferente el papel de papá o mamá que de un amigo. Para eso les digo, ya tendrán vecinos, ya tendrán en la escuela, ya tendrán primos, etcétera, gente de su edad, además. Y otro punto importante es, una vez que sean definidas las reglas en una familia, es decir, en esta familia, pues hay estas reglas, ¿no? Y se vale esto, no se vale lo otro, etcétera. Hay reglas generales, digamos, en el mundo para convivir y también cada familia puede tener sus propias reglas. Entonces, una vez que están definidas esas reglas en una familia, debe existir estas 4 cosas importantes. Acuerdo entre los papás, es decir, que ambos padres estén de acuerdo en esas reglas y en lo mismo y caminando como en la misma dirección, en el mismo canal o carril, porque no se vale que, ok, bueno, con la mamá, pues sí se puede esto, pero con el papá no, o al revés, porque entonces se vuelve un caos y el niño pues más se confunde y el niño pues no sabe entonces como que cuándo sí puedo hacer tal cosa y cuándo no. Y van agarrando también la medida. Ya sé que con mi papá no puedo, con mi mamá sí, o al revés, pero todo es confuso y entonces no sirve de nada esas reglas. Debe haber también firmeza, es decir, si algo es no, es no. Si no se vale, no se vale y es no. Aunque el niño se enoje, aunque el niño ponga carita de triste, aunque haga berrinche, no es no. Les voy a dar un ejemplo más adelante, un poco más amplio. Debe haber también constancia, es decir, si hay X regla, pues esa regla es siempre. No es bueno, a veces sí o a veces no. En la mañana sí, pero en la tarde no. Fines de semana sí, pero entre semana no. O en la casa sí, pero en la calle no. Pues no. Es como cualquier regla. Como les decía, el fútbol, algún juego de mesa, todo tiene reglas y no es bueno, a veces sí o a veces no. Robar, pues no es que a veces esté bien y a veces está mal, no, es una regla, punto, no se vale robar, no está bien robar. Pues igual con los hijos, las reglas que ponemos, las reglas de convivencia que hay en la casa, las responsabilidades que cada miembro de la familia tiene en la casa, deben ser constantes, firmes y constantes. Firmes de si es no, y no hay de otra. Y constancia de siempre, no de a veces sí o a veces no, o por momentos sí o no. Y otra cosa importante que debe existir es la congruencia. Si nosotros ponemos ciertas reglas, pues nosotros actuar también como padres de acuerdo a esas reglas. Si para nosotros está mal que nuestros hijos digan mentiras y les decimos que está mal que digan mentiras, les explicamos por qué y les decimos no se vale mentir, pero ellos ven que, ay, pues mi papá es bastante mentirosillo, mi papá, pues ya le he cachado y lo he visto y he escuchado varias veces decir mentiras, pues no es congruente. Entonces, algo que absorben mucho los niños, en general los niños son como esponjas y absorben muchas cosas, en general, pero muchas veces aprenden más del ejemplo de lo que ven que de lo que oyen. Se les queda más lo que ven que lo que oyen. Y ustedes como padres pues son un modelo que sus hijos justamente van a ir siguiendo. Entonces, estos 4 puntos que mencioné para las reglas son muy importantes. Ahora vamos a hablar un poco más específico de los berrinches y por qué es importante manejarlos y cómo manejarlos. Hay una etapa en la que es común que existan berrinches, más o menos entre los 2 y 5 años de edad, 2 y 6 años de edad, es común que exista una etapa de berrinches en los niños. ¿Por qué? Siendo pequeñitos, 2, 3 años, porque empiezan a probar, empiezan justamente a probar hasta dónde puedo llegar, quién manda, que si se vale y quién no, o a ver hasta dónde aguanta mi mamá, hasta dónde logro yo, a ver si me salgo con la mía. Empiezan a probar justamente esos límites. Y entonces, eso en parte hace que sea natural que existan berrinches.
La otra cosa también es que cuando son así niños pequeños, todavía no saben manejar sus emociones. Están aprendiendo apenas a manejar sus emociones y a expresarse también. Si uno como adulto a veces le cuesta trabajo expresarlas, y ¿cómo te sientes bien? Pues que es bien, es demasiado amplio, pueden ser muchas cosas. O mal, ¿qué es mal? Triste, angustiado, enojado, con miedo, o sea, pues muy amplio, ¿no? Y si a los adultos a veces les cuesta trabajo, pues más aún a los niños. Los niños apenas están aprendiendo a manejar sus emociones, no saben muchas veces cómo expresarlas y lo hacen muchas veces precisamente a través de las conductas. Y les digo, y es natural que haya una etapa de berrinches porque están probando a ver hasta dónde llego, a ver hasta dónde logro, y están probando esos límites de qué se vale y qué no se vale. Entonces es natural. Lo importante es cómo lo manejan y cómo hacer para que esa etapa no sea eterna o no dure demasiado tiempo, ¿verdad? O años. Entonces, un punto importante es justamente aceptar el enojo de los hijos. Es decir, claro que se vale que la niña o el niño se enoje. Todos en la vida a veces nos enojamos y se vale enojarse. Lo que no se vale puede ser el hecho de cómo expresa ese enojo. Es decir, si el niño porque se enoja empieza a pegar, a pellizcar, a morder, a patear o a lastimarse él mismo y a pegarse él mismo o a romper cosas, a aventar cosas y destruir cosas, eso es lo que no se vale. Y eso es lo que le deben ir enseñando a los niños. Se vale que o sea, el mensaje debe ser, se vale que te enojes, te puedes enojar, o sea, claro que te puedes enojar y se vale que te enojes y habrá veces en que tengas razón de enojarse porque se siente frustrado. Pero lo importante es lo que no se vale es que por eso agredas a otra persona o te agredas tú o que por ese enojo destruyas cosas. Eso es lo que no se vale. Entonces, se vale que estés enojado, pero no se vale que lastimes o que agredas por eso. Y buscar otra forma en la que saque su enojo, hablándolo, dibujándolo, expresándolo, pues platicándolo, etcétera. A veces cuando existen berrinches, funciona bien el ignorar el berrinche. Es común que los niños al hacer berrinche lo que busquen es llamar la atención, que buscan justamente la atención de los papás o a veces de la gente en general y buscan lograr lo que quieren a través del berrinche. Entonces, sí funciona con frecuencia el ignorar ese berrinche, porque justamente si lo que buscan es llamar la atención con el berrinche, al ignorarlo, están perdiendo esa atención que buscaban y se pasa más rápido el berrinche, que si estamos ya, pero tranquilízate, pero por favor, ya, deja de, pues más sigue y más sigue porque está llamando la atención. Entonces, con frecuencia no hay, la psicología, el ser humano, el comportamiento es complejo y es complicado y las relaciones humanas porque no hay recetas de cocina como de si haces esto seguro pasa esto, paso B y paso C. Y por eso es que es difícil ser papás porque no hay así recetas, pero hay cosas que sí se ha visto que funcionan mucho más y otras que no. Entonces, por eso es que no les digo, siempre funciona ignorar el berrinche. Por eso es que lo manejo con frecuencia y generalmente, pero ignorarlo puede funcionar bien, les digo, porque justamente están quitando la atención, que es lo que el niño quiere, llamar la atención y a ver si con eso y ya consigo lo que quiero. También algo que funciona es poderlo llevar a un lugar que esté despejado para que se tranquilice. Lo que a lo mejor algunos de ustedes han escuchado como tiempo fuera, de alejar al niño o la niña a algún lugar, que se quede ahí un momento corto, son unos minutos nada más, que se quede ahí solito, depende de la edad, puede ser que se quede ahí solito reflexionando lo que pasó, lo que hizo, si está bien o no, o simplemente que se quede ahí un momentito a tranquilizarse, porque el niño también con el tiempo tiene que ir aprendiendo a autorregularse. Inicialmente viene de afuera, los papás somos los que vamos enseñando al niño a regularse, a autocontrolarse, pero poco a poco el niño tiene que aprender eso, a él mismo autorregularse y autocontrolarme y
mis emociones. Y un punto básico, fundamental, es justamente ante los berrinches, pues no ceder a las exigencias del niño, justamente a lo que desea y ser firmes. Como les decía, todo tiene reglas, ¿no? Pero en este punto último es bien importante porque, como les decía, el niño busca a través del berrinche a ver si logro conseguir lo que quiero. Y entonces, por ejemplo, si ustedes le dijeron, no, ahorita no te puedes comer las papitas, primero vamos a comer ya la sopa, la carne, lo que sea. O no, ahorita ya no puedes ver la tele, se apaga la tele, ya es hora de dormir. O simplemente no, ahorita ya se apaga la tele, ya no la puedes ver. O simplemente no, ahorita no te puedes comer el dulce. Y entonces ante ese no, el niño empieza a hacer berrinche. Empieza a llorar, a enojarse, a llorar, a enojarse, a alterarse, o se tira y patalea, o pone su carita de triste y su carita de, ay, mírame cómo, qué triste estoy, porque además cada niño aprende, y son muy listos los niños, y cada niño aprende qué funciona con mi papá, qué funciona con mi mamá, qué es lo que me sirve. A mí me sirve gritar y llorar, no, pues a mí me sirve pegarme, a mí me sirve. Entonces, si le dicen que no, el niño se enoja, hace su berrinche, y entonces ustedes, por la razón que sea, ya sea para que ya se esté en paz, para que ya deje de llorar, porque pobrecito, porque siento culpa, por la razón que sea, eso que le dijeron que no, acaban cediendo y diciéndole que sí o dándole lo que quería, es lo peor que pueden hacer. Y entonces le dicen, bueno, está bien, sí, cómete las papitas o el dulce, pero luego comes bien la sopa, ¿eh? Pues cuál, ya tuve lo que quería, ya conseguí lo que quería. O bueno, está bien, 15 minutitos más de la tele y ya luego la apagamos. Es lo peor que pueden hacer. ¿Por qué? Porque el niño lo que aprende es que el no ni existe. Como decimos aquí en México, me lo paso por el arco del triunfo, es decir, como que me lo capoteo, o sea, el no ni existe. Ya sé, eso es lo que aprende el niño, ya sé que llorando, gritando, tirándome, pegándome, poniendo mi carita de ternura y triste, consigo lo que quiero, porque eso aprenden. Me dijeron que no, hice X conductas de berrinche y acaban dándomelo o acaban haciendo lo que yo quería. Entonces, justamente aprenden que esa conducta les sirve, que ese berrinche les sirve para conseguir lo que quiere. A lo mejor a veces sí les sirve y a veces no, pues eso es más confuso para los niños, porque si a veces ustedes son más firmes y a veces más blandos, pues es más confuso. Pero de todas formas el mensaje en el niño es que sabe que a veces sí me funciona ese berrinche. Entonces, por lo tanto, no sé cuándo sí y cuándo no, pero como sé que a veces sí me sirve, yo voy a seguir haciendo ese berrinche porque igual y esta es una de las veces que sí me sirve. Entonces, por eso les decía, este último punto es básico. Si algo, por eso también tengan cuidado con lo que dicen que no, tampoco es que tenga que ser no todo en la vida, pero si algo le dijeron que ya no, o que no, le ponen una regla, un límite, no ceder a lo que el niño quiere. Como les decía, no es no, y ser firmes. Aunque a ustedes se les apachurre el corazón, aunque el niño se enoje mucho, los niños de verdad necesitan límites y reglas, es cierto. Y si yo a ustedes les preguntara, o a los papás y mamás en general del mundo, se les pregunta, ¿qué quieres para tus hijos o cómo quieres que estén tus hijos? La gran mayoría lo que quieren es justamente que sus hijos sean felices. Y todos los papás queremos eso, que nuestros hijos sean felices, que vivan a gusto. Y el problema es que justamente si ustedes los sobreprotegen, si no ponen reglas, si no ponen límites, eso no va a ayudar a que sean felices. Al contrario, eso les va a traer más problemas en su vida, más problemas de saber resolver conflictos, más problemas de ser dependientes, justamente lo que veíamos de sobreproteger, pues no hacerlo. ¿Por qué? Porque los que son niños sobreprotegidos
justamente son niños que se vuelven, y a la larga también jóvenes o adolescentes, que se vuelven inseguros, que se vuelven tímidos, que se vuelven dependientes, con poca confianza en ellos mismos. Si ustedes les resuelven todo y si ustedes les hacen todo, crecen con poca confianza en ellos mismos. O sea, no puedo yo hacer las cosas porque ni siquiera ustedes les dan chance de intentar o de probar. Diferente es que les enseñen cómo hacer ciertas cosas. Otro punto importante es cumplir las promesas, tanto de cosas positivas como cosas negativas o agradables y desagradables. Es decir, si ustedes le dijeron, ya que acabes la tarea, vamos a ver una película en la tele, cumplirlo, o sea, cumplir la palabra de lo que ustedes les digan, sea algo agradable o desagradable. Es decir, por eso les decía, o si le prometieron que, mira, ahorita no puedo comprarte un helado, pero el sábado vamos por un helado, cumplirlo también. Igual que en lo que no es tan agradable. Si le dijeron que si al adolescente, que si no, que si reprobaba alguna materia en la escuela no iba a poder ir a tal fiesta, pues igual cumplirlo. No va a poder ir a esa fiesta. Que si hacía tal cosa iba a haber una consecuencia negativa, pues cumplirlo. Y otro punto importante es que está bien que los niños se frustren y justamente que aprendan a tolerar sus fracasos. De esa frustración, de esos fracasos, aprendemos y crecemos. De esa frustración crecemos como personas, les digo, y aprendemos muchas cosas. Últimamente como que se enfocan los papás en que sus hijos simplemente, o más bien solamente sean exitosos, ¿no? Y ustedes vean en un partido de fútbol de niños, los papás son los más efusivos y las mamás y los que más gritan y el niño a lo mejor pues solo quiere divertirse y los papás son los que más se estresan y lo que, bueno, si pierde es parte de la vida. Les digo, últimamente como que todo tiene que ser al éxito, a lo positivo, a lo agradable, al placer. Y pues no, la vida tiene de ambos, ¿no? Y de haber perdido también se pueden aprender cosas. O a lo mejor perdió en el partido de fútbol, pero ganó en que jugaron muy bien como equipo, o ganó en que se divirtió mucho, o ganó en que son los que menos trampa hicieron. O, ok, perdió en la competencia de natación o en tal concurso de matemáticas o en la situación que quieran, pero eso le ayuda a aprender, ok, tengo que entonces practicar más esto o tengo que esforzarme más en lo otro. Y les digo, todo en la vida, ustedes piénsenlo, es así de sencillo. Todo en la vida, conforme vamos creciendo, va a tener momentos de fracaso y momentos de frustración y momentos que no son agradables, así como otros muy agradables y de mucha alegría y de mucho bienestar. Son ambas cosas. Entonces, también está bien que aprendan justamente a tolerar esa frustración y esos fracasos y a aprender de ellos, ¿no? Y tal cual se puede platicar con ellos, bueno, ok, perdiste en esto o no lograste esto, pero ¿qué puedes aprender o en qué puedes mejorar para que la próxima vez te salga mejor, etcétera? Algunas otras sugerencias son que en ocasiones se puede negociar con los hijos. Con los adolescentes esto funciona mucho porque con los adolescentes ya es distinto, no es forzosamente que uno pueda imponerles cosas, porque en la adolescencia van teniendo justamente su propia identidad y su independencia y sus propias ideas, sus propias opiniones. Entonces, con los adolescentes funciona mucho el negociar ciertas cosas. Como les decía al inicio, hay cosas que no son negociables, sobre todo lo que tiene que ver con su salud, con su bienestar, con sus estudios. Hay cosas que sí no son negociables, no es que él quiera o no quiera, pero hay otras en las que sí se puede negociar horarios o ciertos permisos. Y con niños también a veces se pueden negociar algunas cosas. Como les decía, las reglas de la familia, pues no, esas son y son firmes y constantes.
Pero hay otras cosas donde a lo mejor el niño tiene que hacer unas sumas y además tender su cama. Bueno, ¿qué prefieres? Tienes que hacer estas dos cosas. ¿Qué quieres hacer primero? ¿O qué eliges hacer primero? O sea, que él pueda también tomar ciertas decisiones. A eso me refiero un poco. Como hemos visto, importantísimo no resolverles las cosas ni que dependan de uno, más bien ayudarles a que sean independientes. Y yo sé que no es nada fácil como mamá o papá. Como mamá o papá nos puede doler el corazón el ver que ellos tienen algún problema, el ver que ellos sufren, el ver que tuvieron algún fracaso o alguna dificultad. Pero en realidad lo ideal como papás es no resolverles, sino ayudarles a los niños y platicar con ellos para que juntos los niños también encuentren, bueno, ¿cómo puedo resolver esto? ¿Cómo puedo solucionar tal situación o tal problema que tuve con mi amiguito o qué puedo hacer? Y como les decía, que por lo menos intenten y prueben de acuerdo a su edad hacer ciertas cosas, no que dependan, como les decía, a los 13 años de que me tengan que bañar o me tengan que amarrar las agujetas, pues no. Y otro punto muy importante es cuando nos dirigimos a nuestros hijos, señalar las conductas, no la identidad de los hijos, sino sus conductas. Con esto lo que quiero decir es, no es lo mismo decirle a un hijo, es que eres malo, eres flojo, eres grosero, eres agresivo, eres tonto. Todo eso va dirigido a su identidad. Dirigido a su conducta es diferente porque no les afecta en su identidad y en, digamos, su autoestima y pues en esa identidad, sino ejemplo para que quede más claro. No es lo mismo decirle a un niño, es que eres muy malo por eso que hiciste, a decirle, eso que hiciste está mal. La primera forma, les digo, va dirigido a su identidad, a su autoestima, a su personalidad. No, no por eso es un niño malo, o no por eso es que sea agresivo, o que sea flojo, o que sea tonto, no. Puede ser que a veces haga cosas que están mal, o eso que hiciste, pues no está bien por tal y tal cosa, o eso que hiciste es agresivo por esto y esto, pero están señalando la conducta y no de que tú eres agresivo, sino eso que hiciste es agresivo por esto, eso que hiciste está mal o es malo por esto y esto. Creo que queda clara la diferencia. Eso, esta última parte va justo dirigido a la conducta y no a la identidad del niño, de que yo soy malo, yo soy tonto, yo no. Otro punto importante que ayuda a los niños es que tengan responsabilidades en la casa. Es parte también de esas reglas, de acuerdo a su edad. Según su edad puede ser que le toque guardar los juguetes cuando juegan, o puede ser que ayude a poner la mesa, o tender su cama, o que saque la ropa o el uniforme de la escuela para el día siguiente, de acuerdo a la edad, pero por lo menos que tenga alguna responsabilidad también en la casa. Eso ayuda mucho a que justamente el niño vaya teniendo más reglas y más límites en su vida. Y otra cosa que sirve son los juegos de mesa. Cualquier juego de mesa. ¿Por qué? Porque los juegos de mesa hacen que tenga que esperar turnos, que tenga que tolerar la frustración porque a veces se gana y a veces se pierde en los juegos de mesa. No siempre ganamos y es importante que no siempre los dejen ganar tampoco, ¿verdad? Entonces, les digo, aprenden a esperar turnos, aprenden a tolerar el fracaso porque a veces pues nos toca perder y a veces ganamos en los juegos. Aprenden reglas porque también todos los juegos de mesa pues tienen reglas. Entonces, es una forma padre y divertida de ir ayudando también a los niños a que entiendan y aprendan de los límites y de las reglas y de que todo tiene reglas en la vida. Entonces es otra sugerencia de algo que pueden hacer con sus hijos y eso ayuda a los niños que son muy poco tolerantes,
que son muy berrinchudos, que son muy enojones, que se frustran fácil. El jugar juegos de mesa les ayuda a esas conductas, a que vayan disminuyendo poco a poco, no con una vez que jueguen con ellos, poco a poco. La otra es que tengan horarios y hábitos. Eso también les sirve mucho. Horarios, por ejemplo, si diario que tenga un horario más o menos muy similar de dormirse, ¿no? O más o menos a tal hora o en tal momento del día se baña, etcétera. Porque, como les decía, es mucho más confuso si no hay como esos hábitos de rutina. Entonces, si un día me puedo dormir a las 10 de la noche y al día siguiente a las 7 de la noche y al otro a las 9 y al otro a las 11, claro, si hay fiesta es muy diferente, pero yo me refiero en lo cotidiano. O sea, que tengan ciertos horarios para hacer su tarea o para hacer cierta responsabilidad de la casa o para dormirse o para bañarse. Y esos hábitos cotidianos también, que tengan hábitos y horarios. O pues más o menos la tarea siempre hacerla en tal momento. Pero si un día es después de comer y otro día a las 10 de la noche y otro día se me olvidó, pues no ayuda en nada a los niños, les digo, y genera más confusión. Y los niños que tienen reglas y límites, como veíamos, y hábitos, pues son niños que son más responsables y que aprenden a convivir también mejor con las demás personas. Y el último punto importante es que los niños aprendan también que hay consecuencias, porque todo en la vida tiene consecuencias, todo, para nosotros y para cualquier persona, pues. Es decir, si nosotros hacemos ciertas cosas que están bien o de la manera adecuada, pues las consecuencias van a ser buenas. Me siento satisfecho, me siento, o mi jefe voy bien en el trabajo, etcétera, ¿no? Igual que si hacemos cosas que están mal o que es lo incorrecto, pues las consecuencias van a ser negativas. Es decir, todo lo que hacemos en la vida, cualquier persona traerá consecuencias o buenas o malas, o positivas o negativas. Igual los niños tienen que aprender eso. Entonces, si ellos cumplen con lo que les toca hacer y con sus pocas responsabilidades, pocas comparadas a las que tiene uno como adulto, ¿verdad? Entonces, si cumplen con esas responsabilidades, con sus obligaciones, con lo que les toca hacer, pues las consecuencias serán buenas. Y buenas no me refiero solo a algo material, sino el hecho de que entonces, pues nadie me regaña o nadie se enojó conmigo porque estoy haciendo las cosas que debo hacer, ¿no? O un abrazo, una felicitación, igual que si hice algo que estuvo mal, que fue incorrecto, pues habrá una consecuencia mala de quizás no tener algo que yo quería o una llamada de atención, es lógico. Y pues por mi parte sería todo lo que quería exponerles el día de hoy. Agradezco que hayan estado aquí, su tiempo. Perfecto, Jimena, muchísimas gracias. Nos has dado muchas recomendaciones, muchas cosas prácticas y bueno, aparecieron algunos comentarios en el chat que me gustaría ir leyéndote y nos gustaría también que todos los papás también participen en este momento para poder plantear sus preguntas. Mira, te leo una de ellas. Hay un chiquitito, Marcelina nos comenta que su hijo tiene hoy en día 5 años y se implantó hace un año, se implantó a los 4. Sabemos, por supuesto, que su lenguaje está limitado porque hace muy poquito tiempo que ha recibido el implante y está en desarrollo. ¿Qué recomendaciones tú darías, Jimena, en casos donde los niños, cómo poner la conducta en niños que tienen poco lenguaje verbal? ¿Qué sugerencias nos darías? Perdón, no te estamos escuchando. Un segundito. Que tienen un poco lenguaje verbal y tienen ya escucha suficiente. Están en proceso justamente porque tiene un año de edad auditiva, ¿sí? Entonces están, están en proceso de desarrollo de ambas funciones. Claro. Ahí, bueno, poco a poco será con la parte verbal y de la forma oral. Poco a poco van a ir pudiendo comunicarse de una mejor manera con él, pero
aparte de sí seguir haciendo lo verbal, porque eso ustedes saben que aparte estimula la audición, etcétera, lo pueden hacer lo pueden hacer con dibujos, lo pueden hacer con imágenes, incluso hay niños con los que se puede hacer una cartulina juntos con 3 reglas básicas de la casa, ¿no? O 3 cosas que no se valen, ¿no? Les digo, pueden ser imágenes, fotos, dibujos o algo más gráfico, aparte de lo oral y de lo verbal, porque ya está en desarrollo, entonces mientras más lo estimulen mejor, pero puede ser también así, que les digo, con una cartulina, o como les decía, con juegos de mesa de acuerdo a esa edad, o juegos en general, también algún deporte, etcétera, todo eso incluye reglas y el niño va aprendiendo. Y bueno, ustedes saben, o con señas, o sea, obviamente de eso, simplemente eso no se vale o eso no está bien. Y cuando él vea que hace algo que sí está bien, van a sonreír, van a aplaudirle, van a abrazarlo. Ahí están instalando reglas de qué está bien, qué no está bien, de lo que hago, qué se vale, qué no se vale. Totalmente, perfecto, Jimena, nos ayuda mucho, efectivamente. Una limitante en el lenguaje, un lenguaje de desarrollo, no imposibilita poner estas reglas. Mira, también nos Claro. nosotros trabajamos justamente, como tú bien sabes, Jimena, en una intervención auditivo-verbal, donde los papás participan de las terapias. Y a veces sucede esto que Karen nos comenta, mi hijo reacciona pegando y en las terapias es un problema. Incluso hasta los papás han tenido que salir de la terapia y dejarlo solo con la rehabilitadora porque no les hace caso. ¿Qué opinas? ¿Qué nos dices? ¿Qué nos sugieres? Bueno, como les decía, de por sí, por la edad, muchas veces los niños apenas están aprendiendo cómo expresar sus emociones. Y justamente ante todavía un aprendizaje del lenguaje, está esa otra parte de dificultad para expresar verbalmente lo que siento o lo que no me está gustando, ¿no? Entonces, sí es importante, si es tal cual de que pegue, de que agreda, o sea, decirle que no, que eso no está bien, que los vea serios. Si es necesario apartarlo un momentito, unos 2, 3 minutos a que se tranquilice, irle explicando. No importa que a lo mejor su escucha no sea 100% la comprensión todavía por el implante, pero igual explicarle que eso duele, que si a él le pegan, le duele y no le gusta, ¿no? Y buscar el motivo de por qué se pone así, o sea, qué es lo que no le gusta o qué es lo que no le parece, pero de todas formas tiene que hacerlo porque eso le va a ayudar, esas terapias le van a ayudar. Entonces, poco a poco, de esa forma verbal, o como les decía, con dibujos, con juegos, irle explicando esto que les estoy diciendo. Y buscar en el momento, pues, que se tranquilice, a lo mejor apartándolo tantito, o quizás se puede poner X música que lo tranquilice y haga mejor la terapia. Hay niños que funcionan bien con cierta música. Exacto. Bueno, yo creo que de todo lo que has dicho también responde una de las preguntas de Janet, que justamente pide recomendaciones que hacer en estos momentos. Y también Felipe nos cuenta sobre esta circunstancia. Quisiera saber cómo enseñarle a mi hijo cuando se habla con ironía. Sabemos que el bullying existe y debemos prepararlo para saber cuándo se hacen bromas pesadas o se ríen de él, ¿sí? ¿Qué nos recomienda, Jimena? Bueno, pues eso depende de la edad del niño, puede ser complicado, ¿no? Pero, pues tal cual, o sea, se le puede decir que eso puede ser una broma y habrá que ver también el niño qué tanto soporta las bromas pesadas y qué tanto no le gusta. Hay gente que no le gustan las bromas pesadas y hay gente que sí. Y también los niños, así como los adultos, debemos aprender con quién nos podemos llevar de esa manera y con quién no. Hay gente que no le gusta llevarse de esa forma tan pesada, adultos o niños, y hay gente que sí, y así se llevan. Entonces uno también tiene que aprender, bueno, ok, no con todos me puedo llevar así, y va aprendiendo justamente con quién sí y con quién no. Pero él también que aprenda, o sea, tal cual decirle,
en la vida cotidiana con lo que le suceda, si ustedes creen que es una broma, pues decirle, mira, esto es una broma por esto y esto, o de tal forma y tal forma te puedes dar cuenta que es una broma, y esto ya no. Pero si para él, pues no, no es una broma y no le agrada, o si es broma pero no le agrada, que aprenda también a decir, no me gusta que me digas así, no me gusta que hagas esos comentarios. Aunque sea broma, a mí no me gusta. También aprender a poner límites de esa manera. Perfecto, muchas gracias, Jimena. También hablan, bueno, de que sabemos que muchas veces esta cuestión de límites, esta cuestión del berrinche hace que se pierda más la atención. Entonces hay algunas preguntas derivadas de eso. ¿Cómo hacer para que preste más atención mi pequeña? Que también está asociada a esto que nos nombras de conducta, ¿no? Ajá, ¿cómo hacer que ponga más atención? Porque por el berrinche se dispersa su atención. ¿Sí? No sabemos exactamente por qué, pero bueno, la pregunta es cómo podemos lograr que preste más atención mi pequeña. Creo que está más asociada a atención que a conducta, pero bueno, si nos quieres comentar algo, adelante. Bueno, creo que sí puede ir más como a atención y no a conducta. Sí, si es por berrinche, por que no pone atención, les digo, puede ser en ese momento darle como un tiempo fuera, un tiempo de que esté solito aparte, no jugando, el chiste es que esté sentado y sin hacer gran cosa. O sea, como apartarlo a que se relaje, a que se tranquilice y a lo mejor volver a poner atención. Si es puramente por atención, pues buscar una forma. También cada niño es diferente y hay niños que aprenden más con lo visual, otros más con lo auditivo, otros más con música, otros más se aprenden las cosas escuchándolas como en canciones o de tocarlas o de ver cómo se hacen. Entonces, buscar cómo ese niño o esa niña aprende más fácil y pone más atención. Sí, justamente con lo visual, con lo auditivo, con canciones, con música. Entonces, ahí pues más bien depende cada niño cómo que busquen cómo esa niña se puede enfocar más en las cosas, de qué manera es lo que le llama más la atención y atraen más justamente su atención. Perfecto. Jimena, nos hablaste de un tema importante, de lo que sucede cuando hay desacuerdos entre mamá y papá. Creo que este es un punto que debemos recordar. Sí, es un tema importante porque pues no siempre pueden estar de acuerdo los papás. Ahí lo necesario es que si entre los padres no están de acuerdo, entre ellos lo platiquen. Porque uno sí cree que eso es importante y porque otro cree que no es importante para el niño, o sea, refiriéndonos al niño, que lo platiquen y que entre los papás traten de llegar a acuerdos. Se vale que no estén de acuerdo en todo, pero frente al niño sí tienen que llegar a algún acuerdo. Entonces, ahí lo primero es entre ellos platicar, exponer el por qué es importante y llegar a algún acuerdo para que frente al niño el niño los vea que sí están de acuerdo. Entonces, a ustedes como negociar, llegar a un punto medio, etcétera, y frente al niño sí estar de acuerdo. Porque si eso no sucede, y claro, como les decía, con estando la mamá presente, se vale que yo haga tal cosa y me porto como quiero y me da lo que quiere, pero con el papá no, o viceversa, ¿no? Para el niño es muy confuso y al niño no le sirve de nada porque le va a traer más problemas en su vida. Entonces, sí es un punto importante y sí es válido que no siempre los papás estén de acuerdo, pero para eso deben platicar entre los papás para llegar justamente a un acuerdo, intercambiar sus opiniones y llegar a un acuerdo de, ok, lo podemos hacer de esta manera, un acuerdo que es el que van a reflejar frente a sus hijos. Perfecto. Y aparece un tema más, participantes de la familia, los abuelos. Marian Luciana nos dice, Sí. bueno, el papel fundamental que tienen los abuelos en la vida de un niño con implante, ya que muchas veces sabemos que el niño actúa de manera diferente con los papás que con los abuelos. Sí, y eso también es un tema recurrente muy importante, que justamente puede ser que los papás sí ponen reglas, sí ponen límites con los hijos, pero resulta que los abuelitos les consienten todo, les dan todo, no les exigen, les dan chance, lo que en su casa no se vale con los abuelitos, sí,
y sé que se convierte en un gran problema. Entonces ahí lo importante es los papás platicar con los abuelitos y explicarles que lo que están haciendo va encaminado a lo bien, al bien del niño. Lo que yo les decía, o sea, el problema es un niño o una niña que no tiene reglas, que no tiene límites, que no tiene hábitos, que no tiene rutinas, no va a ser feliz. Entonces, explicárselo a los abuelitos, yo sé que ellos ayudan y están haciendo algo justamente de ayuda y de apoyo. Entonces, decirles que agradecen mucho el apoyo que les dan, que realmente es muy importante, pero igual que necesitan que los apoyen de esta manera, que ustedes lo que quieren es que sus hijos sean felices y por lo tanto seguro ustedes, abuelitos, quieren lo mismo, que mis hijos sean felices y que sus nietos sean felices. Y para eso es importante que tengan reglas por esto y esto y esto. Lo que yo les decía, o sea, los niños que no tienen reglas, que no tienen límites, son niños que se vuelven más enojones, más frustrados, poco tolerantes y entonces van a sufrir más en la vida. O a los que se les protege se vuelven muy tímidos, muy inseguros, y les digo, van a sufrir más en la vida porque no aprenden a resolver problemas, no aprenden a solucionar cosas y a enfrentarse a la vida diaria, porque ya sea que los otros me los resuelven o porque pues yo me enojo, no se hace lo que yo quiero, no quieres jugar lo que yo quiero, pues me alejo. Y entonces el niño no tiene amigos, etcétera. Entonces, de esa manera se lo pueden explicar a los abuelitos para que entiendan por qué va enfocado al bien del niño, sin que ellos se sientan mal, sino buscando el apoyo de los abuelitos también en esas conductas, porque van hacia el mismo camino, que los niños tengan bienestar y tengan felicidad. Sé que no es un tema fácil, pero hay que platicarlo directo con los abuelitos y pedirles esa ayuda también directamente de por qué, por favor, no hagan tal cosa y sí hagan tal cosa los abuelitos con los nietos. Perfecto. No sé si hay alguna última pregunta. ¿Hay algún porque tengo que irme pronto. Perdón, ¿qué le está, hay comentarios y sugerencias de qué le está funcionando, algunos papás realizar? Es importante también remarcar que estamos trabajando en un equipo, y también aquí lo nombran, que les han recomendado ir a psicología. Todos conformamos un equipo de trabajo y tenemos que identificar que realmente el problema de conducta sea de conducta y que no tenga otra causa. Damos por hecho Claro. que el niño está teniendo un buen control audiológico, que su equipo está funcionando bien. Entonces realmente nos estamos centralizando que la base sea de conducta. Y todos los lineamientos que nos ha dado Jimena justamente nos ayudan cuando el problema es realmente, su base es de conducta, podamos saber qué hacer. Te agradecemos Exacto, mucho. Sí, perdón la interrupción. Quizás con ese niño que decían que en la terapia empieza a agredir en la terapia y no coopera tanto y se tiene que quedar solo y así, habrá que ver justamente también si no es algo de que apenas está adaptándose al aparato o al implante y le está costando trabajo, si hay algo de ahí que le molesta, bueno, hay que ver muchas vertientes, ¿no? Pero sí, en el chat hay sugerencias también de lo que algunos papás están haciendo y les ha funcionado en cuanto a conducta. Creo que sería muy bueno ahorita los que están en línea que puedan leer el chat o compartirse ese chat, porque a lo mejor hay cosas que pueden leer ahí y decir, ay, no se me había ocurrido, no había pensado que esto me puede servir, voy a probar esto y igual y me funciona. Entonces, justamente las cosas que, como la que hicimos ahorita, que es en grupo, es muy enriquecedor porque se comparten otras cosas y otras formas que podemos probar y que a lo mejor nos funcionan y que no nos habíamos dado cuenta. Bueno, muchísimas gracias, Jimena, por esta conferencia. Muchas gracias a todos los papás que se conectaron el día de hoy. Y los esperamos en abril, que tenemos justamente otro tema en relación a la familia, en relación a cómo se vive la hipoacusia en la familia, lo que ocasiona, las dinámicas que podemos establecer, cómo podemos trabajar en familia. Los esperamos para justamente nuestro próximo webinar de abril. Y nos despedimos, Jimena, muchísimas gracias, y a todos los papás conectados, gracias a todos. Gracias a todos por haber estado en esta plática. Espero que les sea útil alguna de las sugerencias. No tienen que ser todas, pero alguna que la adopten y les funcione. Y más bien, gracias a ustedes, Sigrid, por haberme invitado y gracias a todo tu equipo. Al contrario, a ti, Jimena, muchas gracias.
Nos vemos. Adiós, nos vemos. Hasta luego. Próximo curso, 22 de abril, los esperamos.